Simposio de Ordenamiento Territorial y Gestión Integral de Riesgos a nivel local para implementar políticas a nivel nacional. Un poquito para hablarles dentro del contexto de lo que hacemos. A pesar de que somos una universidad pequeña, tenemos un impacto relativamente grande dentro de las cuestiones de ordenamiento, y no es ahí que nos echemos flores, pero sí el equipo de trabajo a nivel nacional es un referente para los trabajos que ha generado prácticamente toda la República del Centro hasta el sur. Hemos trabajado desde la costa del Pacífico hasta el estado de Chiapas, procuran que se vea reflejado en un ordenamiento. Esto nos ha llevado a trabajar con distintas instituciones, con estados, que es como el equivalente a sus departamentos, con municipios y con otras universidades y centros de investigación. Algo que nos ha dejado toda esta experiencia es aprender a trabajar con las necesidades que tienen los distintos niveles de gobierno o las instituciones. Una de las cosas que, a pesar de que yo formo parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, una de las grandes bondades que nos deja este trabajo es que no es una entidad aislada. El maestro Bernd Weinstein, que nos va a acompañar en un momento más, él forma parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero además colaboramos con instituciones como la Universidad de San Nicolás de Michoacán, bueno, obviamente con la Universidad Nacional Autónoma de México, y es una de las bondades que nos deja el hecho de que si tú no sabes hacer algo, pues si tú no tienes a lo mejor la capacidad de estar viendo a la organización de eventos, siempre puedes contar con el apoyo de la academia para lograr esa vinculación. A veces no es tan fácil porque los académicos somos muy celosos de nuestro trabajo, de las bases de datos que generamos. A veces eso me encanta escuchar a mis colegas cuando dicen, bueno, ¿cuánto me van a pagar por hacer eso? Finalmente tenemos un salario, dependemos de los impuestos que paga la gente y nos pagan por hacer una labor social. Creo que a veces muchos de mis colegas se sientan en las aulas nada más a recitar los mismos apuntes por años y años y años, y se les olvida que finalmente tenemos una responsabilidad social y que de ahí nos debemos a la sociedad para impulsar todo ese tipo de cosas. Entonces, el estado de Querétaro se encuentra como a 2 horas de la Ciudad de México, y eso lo que nos ocasiona es que tenemos un montón de migración de la Ciudad de México. La zona metropolitana de México tiene 27 millones de habitantes. Entonces, pero la verdad es que el estado está en riesgo, tiene muchos problemas de abastecimiento de agua potable, es una zona desértica, no es como aquí que llueve bastante, prácticamente nos caen 400 milímetros al año, quiere decir que llueven unos 2 o 3 meses. Además de eso, todos los servicios, el equipamiento y la población se concentra únicamente en la parte suroeste. El resto del estado está en el abandono, que son las zonas rurales, las zonas serranas que tienen menos acceso. Entonces, dentro del papel que también la universidad ha jugado, y esto es algo que debo reconocer del rector de mi universidad, es que ha buscado de alguna manera que la universidad juegue un papel muy importante en disminuir el rezago social que tienen todas estas regiones. Este pequeño mapita que les pongo aquí son las municipalidades del estado de Querétaro, y lo que ustedes ven aquí en colores son los municipios que tienen su programa de ordenamiento territorial. Como les estoy mencionando, en esta visión de desarrollo que se tiene, pues obviamente todo esto, que es la parte que concentra las zonas metropolitanas, la industria, la agricultura de riego, son los municipios que tienen su programa de ordenamiento. Esto que se encuentra aquí son los municipios donde nos encontramos trabajando en el momento
para generar sus programas. Son municipios que tienen poblaciones primordialmente rurales, tienen realmente poca industria, es agricultura de temporal y además es una zona desértica. Y esto que está en verde de acá, ahí no nos metemos, eso lo dejamos para después, porque eso es una área natural protegida, es una reserva de la biosfera. Y con eso de que nos encanta importar modelos de otros lugares, pues en México les da por decir que tenemos el 11% de nuestro territorio protegido por la legislación. Entonces, no podemos meternos ahí porque a nivel legal los programas de manejo de áreas naturales protegidas están por encima de cualquier programa de ordenamiento. Entonces, lo que esto genera es que nosotros no podemos generar un programa de gestión del territorio en esta zona porque la federación simple y sencillamente te lo echa para atrás, no te permite el trabajo. Eso no significa que no haya problemas ahí, porque esta zona de aquí es la parte del estado que genera más expulsión hacia Estados Unidos. Entonces tenemos jefaturas en las casas que son primordialmente mujeres, tenemos el campo abandonado, tenemos erosión, tenemos contaminación de ríos, y no podemos generar una estrategia que ayude a la sociedad, porque finalmente existe un modelo de área natural protegida que se generó hace 30, 40 años y que no está beneficiando a nadie, porque no puedes tocar ni una rama de un árbol para hacer leña, porque es un área natural protegida. Obviamente lo que eso ha generado es más ilegalidad en otras actividades. Entonces, en este sentido, la universidad, estas estrellitas que ven aquí, lo que ha buscado es generar más cobertura. Y de hecho, estas estrellitas que ven acá son los últimos campus que ha generado para ofertar nuevas carreras. Algo que es, a pesar de que es muy criticado y siempre peleamos, es que dentro de las universidades a veces nos cuesta mucho trabajo actualizar nuestros programas educativos de acuerdo a las necesidades que tiene la sociedad, o incluso proponer programas educativos que resuelvan problemáticas que se van a presentar en el futuro. A veces seguimos casados con estas, siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos de si llevan a veces las chicas al novio que es médico o abogado, nos falta la mamá que dice, ay, mi hijito, pásale, ¿qué te sirvo? Pero si de repente llegan con el novio que es, en mi caso, biólogo, dicen, ay, hijito, no te conviene, que van a trabajar cuando se gradúen. No sé si eso pasa también con los agrónomos, siempre nos preguntan, a veces los niños, ay, mi hijito, no quieres estudiar otra cosa, ¿de qué vas a trabajar? Pero bueno, finalmente aquí estamos. Entonces, ahí hay trabajo y hay muchas cosas que hacer. Entonces, en este sentido, el papel que ha jugado la universidad dentro de la cobertura y fortalecer estas distintas regiones ha sido muy importante, precisamente porque tiene presencia y porque intenta satisfacer estas necesidades, no nada más a través de la oferta educativa, sino de la vinculación directamente con las municipalidades y de los problemas que tienen dentro de estas regiones. Quería mencionarles que como equipo de trabajo, algunas de las regiones ya estaban trabajadas, especialmente esto que representa el área metropolitana, pero nosotros nos incorporamos a trabajar el resto del estado, digamos que después, aunque de todos modos no creo que se enteren, porque la gente que empezó los programas de ordenamiento los hacía mal. Así que al final del día, nosotros no necesitamos buscar el trabajo. Finalmente, la calidad con la que nosotros lo elaborábamos nos abrió las puertas para que dejaran de lado algunas consultorías y algunos tipos de trabajo y nosotros continuáramos el ejercicio y termináramos, no nada más en el estado, también en los estados vecinos, los ejercicios. Eso es algo que es muy importante. Los alumnos siempre me preguntan
a veces cómo se presentan en las entrevistas de trabajo, o qué pueden decir para obtener algún puesto. Siempre la calidad y el empeño que uno pone en las cosas que hace, eso siempre te va a abrir las puertas. Y eso fue lo que a nosotros, nos permitió continuar todos estos ejercicios. Siguiente. En ese sentido, una de las cosas que a mí me encanta trabajar es incorporando a los estudiantes directamente en los proyectos, aunque a las autoridades realmente eso no les gusta, y les voy a explicar por qué. Y eso es una de las razones también por las que otros equipos de trabajo no han sido exitosos. A veces dentro de las universidades cometemos el error de incorporar directamente a los estudiantes sin guía o sin supervisión. Esto que literalmente uno de mis colegas dice que es como comprar almas, que les da uno una beca, les pone a hacer las cosas, y finalmente a veces pasa sin revisión ese ejercicio de una mano a otra. Eso es un gran error. Finalmente no estamos cumpliendo una función de docentes o de formación. Sin embargo, eso es uno de los grandes beneficios que tiene que las instituciones de educación se incorporen a este tipo de ejercicios. Nosotros procuramos llevar a los estudiantes desde la parte del gabinete donde tienen que trabajar la información, pulirla, construir índices, hasta obviamente la cuestión de trabajar con la gente, que eso es algo muy importante para nosotros desde la licenciatura en la que yo me encuentro. Y esto lo que nos hace de alguna manera exitosos es que ellos aprenden desde la resolución de problemas. Tiene que ser subsanada con la guía o el acompañamiento que tenemos a través de expertos o de profesionales que manejan de manera muy fina estas técnicas, ya sea cuestiones de participación, cuestiones de sistemas de información geográfica, cuestiones de demografía, cuestiones incluso legales, que a veces eso es muy complicado, desarrollar criterios y lineamientos en cuestiones de ordenamiento que no vayan a contravenir las leyes o las normas que están vigentes, porque si no se nos viene abajo todo el ejercicio. Entonces, desde ese punto, pues eso no beneficia a nadie. Y en ese sentido, la parte territorial, y creo que aquí dentro de la universidad es algo que tienen una gran ventaja dentro de sus capacidades y de las habilidades que desarrollan aquí, esta generación de un modelo de ordenamiento es algo que puede potencializar y que se tiene que rescatar dentro de este ejercicio. Y si ustedes alcanzan a ver, en cada una de estas etapas, eso es algo que está en la ley y que también es un poquito cuestionable, ahorita les voy a decir por qué, pero en cada una de estas etapas hay una socialización y hay una retroalimentación de la gente y de las autoridades. Quiere decir que no nada más nos sentamos a elaborar una propuesta desde nuestro escritorio, donde yo les digo, pues aquí estás mal, aquí hiciste mal la inversión, aquí tienes que hacer esto otro. Yo tengo que socializar esto en talleres donde la gente me dice, oye, espérame, aquí tú estás, por muy bueno que seas en los sistemas de información, en la apología, o si sabes mucho de rocas, a mí no me importa, porque esto de aquí es mi terreno y yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Y la ley, obviamente, si yo ya tengo un derecho adquirido, la ley me protege para que yo pueda llevar a cabo ciertas cosas. Entonces, si yo no socializo ese tipo de cosas, todo el ejercicio se me viene para abajo, porque cualquier abogado se puede amparar en contra de mi programa y me lo echa para atrás. Entonces, creo que una de las grandes cosas y algo que a mí me encanta de aquí de Guatemala son distintos niveles de organización que existen, que de alguna manera congregan ya sea las mancomunidades, los consejos de cuenca y otras entidades que de alguna manera representan sectores que pueden apropiarse de estos instrumentos y echarlos a andar sin importar estas alternancias. ¿Cómo logro generar estrategias que sean simplemente enunciados o líneas de acción que un tomador de decisiones, me refiero a un alcalde, me refiero a lo mejor a un director o a algún secretario,
pueda entender y traducir en, necesito bajar recursos de la federación para fortalecer el sector productivo aquí, para capacitar a los agricultores, para beneficiar la movilidad en zonas rurales, y que lo pueda entender sin tener que leer un mamotreto de, pues aquí hay un suelo Pausen que tiene un horizonte muy somero y es muy fértil y es bueno para tales y cuales cultivos. No lo van a leer. Tenemos que transformar todos estos instrumentos en algo que sea práctico, y eso es difícil desde la academia, porque nos encanta a veces exagerar un poquito en este rollo teórico. Siguiente. Y lo que a veces finalmente nos favorece y de alguna manera fortalece este ejercicio es cuando realmente nosotros logramos que la gente visualice cuáles son las potencialidades de su territorio, y hay que ir obviamente con los procesos participativos, con los consensos, con darse cuenta de que el problema del vecino también es tu problema, especialmente cuando se trata de cuestiones transversales como por ejemplo la contaminación del agua. Si yo estoy de alguna manera echándole fertilizantes y pesticidas a mi parcela, pues a lo mejor le digo que no pasa nada. Mi parcela está aquí a 2 kilómetros. Cuando logras realmente que la gente entienda que todo eso se permea al acuífero, que finalmente esa agua se la va a tomar, y al paso de los años no es él el que va a pagar las consecuencias, sino sus hijos, entonces uno logra que entiendan todo este ejercicio de ordenar las prácticas y de disminuir la contaminación o de disminuir los conflictos ambientales en las municipalidades. Siguiente. Y una de las cosas que nos ayuda a promover los programas de ordenamiento, lo usamos como comercial para las autoridades, es pues que finalmente tenemos que atacar estos problemas, que no sigamos perdiendo la flora, la fauna, y que dejemos de perder suelo. Allá hay algunas partes de México donde yo no sé cómo le hacen para cultivar, porque las parcelas tienen una inclinación de 45 grados, y les digo que hacen agricultura con rapel, porque hasta las vacas se desbarrancan ahí. Que podemos evitar la pérdida de vidas, que eso es algo muy importante, muy difícil, pero eso de que no tenemos memoria histórica, nos encanta poner casas en los cauces, en zonas de deslave, invadiendo la vía federal, etcétera, etcétera. Todo esto nos puede ayudar el ordenamiento de alguna manera a buscar contrarrestar todos estos problemas, siempre y cuando no se vean desde una manera impositiva o coercitiva, porque eso es otro de los grandes errores, de los grandes problemas que tenemos. Una de las primeras cosas que aprendemos cuando hacemos los ordenamientos es que no podemos decir que no. En el momento en el que decimos no se puede hacer esto, no puedes poner aquí tu casa, no puedes cultivar aquí tal o cual cosa, uno está transgrediendo los derechos de una persona, y entonces legalmente uno inicia un proceso, un litigio que puede pausar todo un ejercicio de ordenamiento. Lo que hemos aprendido es a disuadir, a incentivar, o como decimos vulgarmente, a ponerles piedritas en el camino, especialmente con los desarrolladores inmobiliarios, espero que no haya ninguno aquí. Entonces, lo que hacemos es decir, pues aquí tienes una zona de bosque, está anexa a la ciudad. ¿Qué quiere la clase media? Pues tiene esta aspiración de desarrollo donde se venga a vivir a las afueras, aire limpio, coche en portón, pantalla plana, esta es la visión del desarrollo que quieren, ¿no? Y las ciudades empiezan a crecer como estas grandes manchas o amigos. ¿Qué hacemos dentro de los programas para proteger a veces estas zonas? No creamos áreas naturales protegidas, porque finalmente eso se vuelve a veces en una cuestión mucho más perversa que finalmente se cae. Empezamos a poner necesidades
o exigencias a los desarrolladores. No te voy a decir que no construyas ahí, porque probablemente tú eres dueño del terreno, pero si quieres construir ahí, uno, tienes que generar infraestructura hidráulica para que las avenidas de todo lo que impermeabilizaste no afecten al que vive abajo. Porque qué fácil es construir tu casa en la parte alta de la cuenca y al final el que se esté inundando es el que vive abajo, ¿no? Entonces, si quieres desarrollar ahí, uno, tú tienes que pagar la infraestructura hidráulica. Como muchas ciudades, el abastecimiento de agua potable es un problema. Entonces, ¿qué otra restricción le ponemos? Pues además de eso, vas a tener que construir un tanque para abastecer a tu zona residencial y tienes que pagar tú el tratamiento de tus aguas. No lo vas a echar al municipio, no se lo vas a dejar a las autoridades. Tú quisiste desarrollar ahí, entonces tú tienes que absorber ese gasto. Además de eso, tienes que utilizar concretos que sean de alguna manera permeables, tienes que mantener un porcentaje de área verde de alguna manera para garantizar los espacios públicos, y vamos poniendo una serie de requisitos que no le están prohibiendo de ninguna manera a los desarrolladores o a la gente que tiene inversiones que hagan las cosas. Simplemente les hacemos mucho más difícil el asunto, y además de eso lo hacemos de manera que si se llega a llevar a cabo no vaya a afectar, no vaya a generar más conflictos dentro del entorno. A veces es un poquito difícil porque les digo, todo esto a lo mejor yo se los cuento muy fácil, pero redactarlo en un lineamiento o en un criterio que tenga un sustento legal y que además yo le pueda decir a la gente que a los fluorescentes por la contaminación, ¿verdad? Porque con las partículas suspendidas, el CO2 y el monóxido, generan unos colores tornasoles hermosos en las grandes ciudades. ¿Cómo podemos garantizar que todavía, ya que se abre el cielo, podamos ver algo azul y agradable, sin tener que estar tallándonos los ojos o pensando si el agua potable que estamos tomando no nos vieron la cara las potabilizadoras porque no prenden el filtro? Si podemos tomar todavía agua de la llave, etcétera, etcétera. Y tampoco es muy, no quiero ser tampoco muy pesimista, pero bueno. Ya les comentaron, mi nombre es Tobar y también soy egresado de la Universidad de San Carlos y actualmente, como ya comentó el maestro Hugo, me encuentro trabajando con ellos en la Universidad Autónoma de Querétaro en varios procesos de... Y bueno, pues el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre la importancia de las cuestiones ecológicas dentro del ordenamiento territorial. Creo que la mayoría entiende qué es un ordenamiento territorial, entiende qué concepto es y básicamente para qué sirve. Sin embargo, es importante estar conscientes de algo, que el ordenamiento territorial no solo se circunscribe a planes urbanos. ¿Sí? Decir esto, ¿cuántos de aquí conocen el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Guatemala? ¿Lo conocen? Bueno, les invito a que lo conozcan. La ciudad de Guatemala tiene elaborado un plan de ordenamiento territorial, pero es para su área urbana. Si ustedes revisan el plan, no existen como tal lineamientos orientados hacia las cuestiones ecológicas, las cuestiones de recursos naturales. Y muchos dirán, bueno, en la ciudad de Guatemala no hay recursos como tal, no tenemos ríos, no tenemos grandes extensiones de bosques, tenemos forestaciones. Sin embargo, la importancia de esto radica en que, básicamente, de dónde es de donde obtenemos mucho de los recursos de los que vive la misma ciudad y las personas de las ciudades. Entonces, en esto se va a centrar un poco la presentación y podemos pasar a la siguiente, por favor. Y antes de empezar, quisiera comentarles esto. En Guatemala, según uno de los últimos reportes del Departamento de Guatemala,
El 3% del país tiene una influencia antrópica baja. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente el 3% del país no se encuentra intervenido por nosotros mismos. Entonces, básicamente tenemos gente regada por todas partes. El ordenamiento y manejo sostenible de los bosques en Guatemala no puede postergarse, ya que para el 2010 la extracción de madera alcanzó los 32 millones de metros cúbicos, los cuales el 95% viene de aprovechamientos que no son legales, no están autorizados. Y pues la información disponible sugiere que la pérdida forestal de buena importancia hidrológica durante los periodos 2003-2010, lo cual implica erosión y descendimientos de los campos. Como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros ayer lo vimos en la día miércoles, lo tuvimos que apreciar bastante bien. Pasamos por algunas zonas de la costa sur y pues los ríos parecen de chocolate. Son ríos de agua, son más que todo ríos de lodo. La siguiente, por favor. Y pues bueno, la calidad del agua en ríos y lagos sigue deteriorándose, es bastante obvio para todos. No hay evidencia de mejoras sustantivas ni mecanismos que estén siendo eficientes para esta protección. La destrucción, degradación y fragmentación de ecosistemas se ha incrementado en los últimos 5 años, generando un entorno sumamente desfavorable. Sí, no sé si me escuchan bien. Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Sí. Y bueno, según el Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina se espera que sigan creciendo las urbes. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la gente se está concentrando en las zonas urbanas, abandonando el campo, básicamente, y pues es por la cuestión de prestación de servicios, cuestiones que van en la dirección de la obtención de la mejor calidad de vida. La región muestra una importante concentración de actividad económica en sus urbes, que es el 60 y 70% de actividad económica. Ustedes, que son habitantes de la ciudad capital, se pueden dar cuenta que cada vez más y más y más hay gente del interior del país en la ciudad. Sí, corresponde a una dinámica regional. Eso no quiere decir que sea un caso único. Entonces, si podemos pasar la siguiente, por favor. ¿Lo puedes dar play? Es un pequeño video de lo cual muestra lo que les decía. Bueno, creo que no lo puede reproducir la máquina, pero bueno, era un video de la expansión urbana de la ciudad de Guatemala, de 1800 a 2010. Básicamente la ciudad surgió más pequeño parchecito. ¿Sí? Se puede imaginar, la ciudad más o menos al 2010 abarca toda esa parte, ha sido una expansión urbana sumamente grande. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Entonces, estos hechos unidos a la creciente importancia del impacto en la ciudad sobre el ambiente ha aumentado la cuestión de vulnerabilidad de riesgos en las ciudades. Sí, en Guatemala tenemos claros ejemplos, está Cambrai, por ejemplo, están muchas localidades de las áreas rurales que han sido soterradas, básicamente, sin estándares de construcción, sin la contaminación de normas de contaminación. ¿Sí? Y en este sentido es donde nos podemos dar cuenta que se ha ignorado la parte ecológica o ambiental dentro de los enfoques de prevención. ¿Qué quiere decir esto? Que no le hemos puesto atención a una parte que no solo es la que nos permite vivir, básicamente. ¿Cuántos saben, por ejemplo, de dónde viene el agua que se consume aquí? ¿De qué río, de qué cuenca, de qué pozo? Casi nadie lo sabe, casi todos lo ignoramos. Y pues bueno, al final de cuentas es parte de una serie de implicaciones que se han tenido del tiempo. Entonces, de esta parte también se ha venido ignorando dentro de los sistemas de y no solo en Guatemala. ¿Sí? Parte de esta experiencia lo que busca es que evitemos replicar los errores que se han hecho en otros países. No es necesario que nosotros mismos cometamos los propios errores cuando hay errores que están comprobados en otros países. Por ejemplo, en México. En México el sistema de planeación está dividido en dos partes. Hay planes de ordenamiento territorial y planes de ordenamiento ecológico territorial. ¿Sí? Cuando, si ustedes leen la teoría de los planes del ordenamiento territorial, es una herramienta integral, es una herramienta holística, es una herramienta que junta con los sectores, con una infraestructura, etc. ¿Sí? Entonces, no es necesario separar algo cuando
va en el mismo sentido. Entonces tenemos que aprender de estas experiencias, igual experiencias como las de Colombia. Sí, Colombia es un referente en la región. ¿Sí? Todo el mundo habla de Colombia, todo el mundo habla de Brasil. Sin embargo, también ellos cometieron errores. ¿Sí? No de la noche a la mañana surgieron como los expertos, como los magos de la ordenamiento territorial con las planas funcionales. También cometieron errores. Y es en ese sentido en el que se busca la inclusión de esta parte nos permite aprender sobre eso. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Y bueno, estos desequilibrios ambientales o esta falta de aprender de las experiencias, ¿a qué nos está llevando? Bueno, nos está llevando a desequilibrios ambientales económicos y sociales de las ciudades, en las que se pueden generar barreras influenciables para el desarrollo sostenible de los países. ¿Sí? Más adelante, Bernie les va a hablar un poquito de esta foto es de aquí de la ciudad de Guatemala. Algunos de ustedes pueden notar básicamente un condominio, un fraccionamiento de casas de lujo, y pues del otro lado a más de 500 metros es una zona vulnerable. Entonces, este tipo de ignorar, ¿no? El tipo de planeación que no toma en cuenta por ese tipo de cuestiones socioambientales, pues permite que sigan pasando estas cosas. Entonces, dentro del ordenamiento, nosotros, por ejemplo, trabajamos con la cuestión mucho con la parte ecológica. Sin embargo, siempre buscamos esta correlación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con las ciudades? Las famosas inundaciones. Todos lados se inundan. ¿Qué vamos a hacer de arranques más grandes? A los 2 años o a los 6 meses ya no funciona. Vamos a poner sitios de bombeo de agua. Al año ya son insuficientes. O sea, pero en realidad, ¿de dónde es el problema? ¿De dónde surge? El problema no surge necesariamente de la agricultura, el problema surge del entorno de la ciudad. Es entorno que ignoramos y es entorno que no tomamos en cuenta para nuestra generación. ¿Qué pasa? Dejamos que se llenen de urbanizaciones las cuencas, los afluentes de los ríos, ¿sí? Que se llene de concreto todo, entonces que el agua corra como en una autopista. Entonces, los ríos ya no se dan abasto para desahogar el agua eficiente, ¿sí? Se llena de lodo, entonces ¿dónde termina todo? En la ciudad. Y de igual forma, de la ciudad a las áreas externas, ¿a dónde van a parar las aguas negras? Fuera de la ciudad. ¿Y los basureros? Fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque no queremos mal olor, no queremos que se vea feo, queremos una ciudad bonita, ¿sí? Pero no tomamos en cuenta todas esas externalidades que se generan en el medio ambiente, que al final de cuentas pues, nos las devuelven, ¿no? ¿Por qué? Porque los que sufren de este tipo de consecuencias somos nosotros. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ya haciendo la pregunta, ¿por qué es importante el aspecto ecológico dentro de la planeación? Bueno, en primera instancia, porque se necesita una planeación íntegra, es decir, yo no puedo gestionar un territorio, no puedo planear un territorio si no tomo en cuenta todo. ¿Sí? En el territorio, al final de cuentas, estamos todos, vivos, humanos, animales, agua, árboles, plantas, todos. ¿Sí? No podemos dejar nada de lado. ¿Por qué? Porque al final todo está relacionado. Sí existe esta cuestión sistémica en la que todo forma parte de todo y todo tiene un impacto de manera directa o indirecta sobre todo. ¿Sí? Entonces, estas dinámicas complejas, el ordenamiento territorial nos permite abordar. ¿Y cuál es la ventaja del ordenamiento territorial? Que si hacemos un buen plan, el plan se vuelve apolítico y atemporal. ¿Qué quiere decir esto? Sin importar el político que venga, sin importar el partido que venga, ¿sí? El plan ya está hecho y se tiene que seguir. Es cierto, los planes deben ser flexibles. ¿Por qué? Porque el territorio no es algo estático, no es una fotografía, es algo dinámico. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos estos planes bien elaborados, en los que tomamos en cuenta la dinámica de las personas, la dinámica del medio ambiente, la dinámica del territorio, del desarrollo, de todo esto, ¿sí? Podemos hacer planes de esta manera que se vuelvan adaptables y que sin importar quién llegue se respeten, ¿no? Es algo muy complicado, se escucha fácil, pero es como el camino que se tiene que seguir. Ahora bien, el establecimiento de medidas más acordes a las dinámicas socioambientales. ¿Qué quiere decir esto? No es posible que yo castigue, ¿sí? O que yo vaya sobre aquellos que viven donde se encuentran los recursos. ¿En qué se produce esto? Es decir, es que los del área rural tienen la culpa. Los del área rural son los que contaminan. Los del área rural son los que hacen eso. Los campesinos son los que talan los árboles.
de problemáticas que no tienen medidas acordes. Igual en las zonas urbanas existe toda una dinámica social, costumbres, usos y cuestiones culturales que impiden o favorecen la implementación de nuevos sistemas de planeación. Y esto hay que tomarlo en cuenta, porque al final, ¿para quién es la planeación? Para nosotros, para las personas. Yo creo que las aves no nos están pidiendo un plan de desarrollamiento. Los bosques tampoco. ¿Por qué lo necesitamos? Porque nosotros no necesitamos resolver los problemas y nosotros necesitamos resolverlos. Bien. Una visión amplia e integral del territorio, lo que les decía, tomando en cuenta a todo y a todos. ¿Sí? No podemos decir, es que el problema está aquí en la atención urbana, pero el problema tiene externalidades. De igual forma, el problema puede estar ahí lejos y nosotros estamos aquí. Entonces necesitamos una visión más amplia del territorio, una visión que nos permita visualizar todas estas herramientas, que nos permite ir más allá, ¿sí? Tener un panorama más amplio. Es como cuando queremos ver hacia afuera, a través de una ventana. Vemos lo que la ventana nos permite ver, pero no alcanzamos a ver todo el panorama. Entonces, esto es necesario, salir de la ventana, ¿sí? Salir del espacio donde estamos, en nuestra zona de confort, que es la ciudad, y ver que hay más allá, ¿sí? Que está interrelacionado, que puede causar problemas, o que nos está causando. Y aquí le estamos causando problemas también, ¿sí? El equilibrio entre producción y conservación. Todo el mundo habla que no se puede conservar, o que no se puede planear el ambiente, los recursos naturales, porque la reproducción no se va a dar, ¿sí? Conservar va en contra del desarrollo. Si nosotros queremos hacer una carretera, la vamos a hacer y vamos a tumbar. Pero si queremos, no, estamos dando por eso va en contra. Pero puede haber un equilibrio. Existe un ejemplo muy palpable sobre este equilibrio en una ciudad de Estados Unidos, particularmente San Francisco, California. San Francisco, California, tiene el premio de la mejor ciudad sustentable del mundo. Está entre las primeras. Y bueno, ustedes dirán, bueno, pero en San Francisco, California, ¿cómo es eso posible? ¿No? Tenemos que estar aquí, en este lugar, están instalados empresas multimillonarias, millones y millones de dólares, empresas muy grandes, internacionales. Así no estamos hablando de clientes, son empresas sumamente grandes instaladas en ese territorio. ¿Cómo es posible lograr tener esta inversión millonaria y un equilibrio con el ecosistema? ¿Cómo es posible sustentarlo? Eso es posible a través de la implementación de políticas, ¿sí? Acordes a lo que queremos, y de atracción de industrias acorde a lo que queremos, ¿sí? Podemos atraer industrias verdes, podemos atraer producciones que sean amigables y sustentables con el medio ambiente, ¿sí? Pero ¿quién hace esto? Al final de cuentas, quien pone las condiciones para la implementación, el crecimiento o el desarrollo es el mismo gobierno, el gobierno local, ¿sí? Es el que facilita que se den las cosas o que no se den de cerca. Entonces, es muy importante trabajar de cerca con este tipo de tomadores de decisiones, ¿sí? Porque si no hay quien le diga a los tomadores de decisiones que eso está mal, está bien, pues ya es donde empiezan los problemas. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en México? En México han tenido problemas porque llega Kia, llega Honda, llega Toyota, ¿y qué hacen los gobiernos locales? Ahí están los terrenos, úsenlos, no van a pagar impuestos en 10 años, el agua que quieran, el espacio que quieran, tiren la basura donde quieran. Esas facilidades para que la empresa se vaya a X o Y estado, al final tienen un impacto muy grande sobre el territorio. Y quién sabe si los beneficios que dicen que van a llevar en realidad se vean, porque llegan con, por ejemplo, el discurso, ¿no? Pues traemos 5,000 nuevos empleos, 10,000 nuevos empleos, pero ¿cuántos de esos empleos son bien pagados? ¿Sí? La mano de obra calificada la importan, por lo regular los directivos, los jefes, los técnicos de cadena de producción, incluso son personal calificado importado, ¿no? Entonces depende mucho de los gobiernos locales. Y lo último, pero no menos importante, la inclusión de lo rural. ¿Qué es rural? Entre comillas. Porque es como todo el mundo le llama a esa parte que está fuera de la ciudad, el área rural. No necesariamente es área rural. Puede que sea, puede que no. Pero es importante la inclusión de todas estas zonas, de todos estos asentamientos dispersos dentro de los procesos de protección. ¿Por qué? Porque al final, ¿hacia dónde está creciendo la ciudad? Las ciudades están creciendo hacia las afueras.
Entonces, si nosotros planeamos, tenemos anillos de crecimiento, tenemos en cuenta todos los recursos que ahí se incluyen, podemos facilitar, ¿sí?, mucho y solventar muchos de los problemas que ya tenemos. Entonces, es sumamente importante incluir a todos, lo que les vengo diciendo desde el principio. ¿Pueden pasar al siguiente, por favor? Y bueno, ya para terminar, para que no se me ocurran tanto, quisiera que reflexionemos sobre esto. Si no sabemos en dónde, qué condiciones y de disponibilidad están nuestros recursos, no podemos esperar contar con planes y acciones que mejoren la calidad de vida de las personas y la calidad de los recursos que garantizan. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Ustedes pregúntenle a cualquier gran empresario, a cualquier gran hombre de negocios, pregúntenle dónde tiene sus empresas, dónde tiene su gente, dónde tiene sus recursos, no lo saben. ¿Por qué? Porque el que sabe lo que tiene, dónde lo tiene, sabe qué está haciendo, ¿sí? Y puede planear con eso, puede saber hacer o puede pensar qué hacer con esas cosas. En Guatemala tenemos un gran problema: no tenemos información de recursos naturales, no tenemos información de calidad de lo que se encuentra en recursos naturales. Por ejemplo, nadie sabe el estado real. ¿Sí? Hay aproximaciones como la del perfil ambiental de Guatemala, pero está hecho a escalas sumamente grandes que son básicamente ideas, ¿no? Pero nadie sabe, por ejemplo, la condición de la biodiversidad en Guatemala. ¿Cuántas especies se han perdido? ¿Cuántas especies se conservan? La condición de los ríos, ¿no? Todo el mundo habla del desvío de ríos, todo el mundo habla de la ley de aguas, pero ¿cómo queremos hacer una ley de aguas si no sabemos en qué condiciones tenemos las aguas, ¿no? ¿Cómo queremos tomar en cuenta, por ejemplo, acciones de conservación, implementación de áreas naturales protegidas, sistemas de protección, de reforestación, etcétera, 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 si no tenemos esta información? O sea, era lo que decían al principio, ¿no? Queremos empezar a implementar planes sin información. Entonces es importante la cuestión de conocer estos aspectos y que no se queden olvidados. Creo que dentro de las carreras que están en Guatemala, la carrera de agronomía juega un papel muy importante en todo esto, ¿sí? Si yo soy de una carrera distinta, que es sumamente joven, no tiene más de 11 años, ¿sí? La carrera de agronomía, la carrera de agronomía desarrolló un papel muy importante a lo largo del tiempo, que le tocaría a otras personas. Sin embargo, ha tomado ese rol, ¿no? Y creo que, si bien ya existen nuevas carreras para ese rol, el apoyo de este tipo de carreras es importante. ¿Por qué? Porque aquí nosotros sí tiene una presencia muy amplia dentro del territorio. Entonces, yo los invito a que, si en algún momento ejercen algún tipo de estas acciones, participan, que introduzcan esta visión amplia de las cosas, que no se queden con ver las cosas como que están ahí nada más. Es decir, preguntar por qué están pasando las cosas. ¿Por qué nos inundamos? Porque llueve. Okay, ¿por qué está lloviendo tanto? ¿Por qué se está juntando tanta agua? ¿De dónde viene el agua? Entonces, muy buenos días a todos. Me gustaría hacer como un enfoque como uno de los retos de importancia, ¿no? Estamos creciendo con nuestras ciudades, procesos de expansión urbana y también la importancia de los desafíos, los retos que estamos enfrentando desde la perspectiva del ordenamiento del territorio, también desde la perspectiva de la planeación y la gestión del territorio. Vamos a tener dos partes de la charla. La primera parte va a ser una introducción a políticas urbanas, políticas territoriales. Y en la segunda parte me gustaría dar referencia al trabajo que estamos realizando ya en 2014-2015 con la segunda ciudad más importante más grande de México, Guadalajara, enfocar en una percepción de cómo mejoramos y cómo planeamos el territorio con un mejor alcance. ¿Podemos estar aquí, por favor? Gracias. ¿Qué estamos viendo? Algo muy importante es que, como fue mencionando también nuestro Hugo, debemos de pensar que debemos trabajar desde una perspectiva de colaboración académica con los tomadores de decisiones, el sector público, la iniciativa privada, para buscar la mejor manera de ordenar nuestro territorio. Lo que estamos viendo acá, y eso contribuye también mucho a la perspectiva de lo académico, donde yo insisto que debemos de entender que debemos trabajar de manera colaborativa desde la perspectiva pues, interdisciplinaria para tener resultados profundos. Y que estamos viendo acá
pues son distintos insumos. Estamos viendo el territorio con su topografía, con sus riesgos, con su potencial, y por otro lado tenemos la capa de información de la zonificación primaria del área metropolitana de Guadalajara. Y esto creo es exactamente que necesitamos, ¿no? Entender cómo gestionamos nuestros recursos naturales de mayor manera que tenemos un beneficio integral desde la perspectiva de la sustentabilidad, porque muchas veces nos estamos enfocando en un beneficio particular desde la perspectiva económica, pero estamos dejando al lado la perspectiva ecológica, estamos dejando al lado la perspectiva social. Y creo que eso es algo que debemos de entender, que políticas urbanas, políticas territoriales de corto plazo, no bien calibrados, no nos van a dar un éxito a largo plazo para cuidar esos recursos naturales, porque muchas veces nos estamos enfocando en una perspectiva que lo más importante es la ciudad y nos estamos perdiendo la percepción de la importancia de la riqueza de los recursos naturales. Yo insisto allá también, no debemos de planear nuestro territorio, no debemos de planear nuestras ciudades desde una perspectiva urbana. Debemos de entender que antes de lo urbano, para mí el suelo urbano no es algo productivo, porque no nos da nada. Como no solamente lo estamos usando desde la perspectiva de los ciudadanos para habitar la ciudad, pero no es productivo para el bien común. Y esto también debemos de entender dónde ponemos los límites, y si estamos viendo procesos de expansión, hasta dónde necesitamos crecer, hasta dónde necesitamos entender que necesitamos incorporar espacio y planear espacio para el crecimiento, y dónde debemos de poner límites que no extendemos más nuestro territorio, porque muchas veces nos estamos enfocando, y esto es una perspectiva municipal de los gobiernos locales, muchas veces nos estamos enfocando en una perspectiva que debemos de crecer para tener más recursos, más presupuesto, más ingresos directos, pero también nos estamos perdiendo como la percepción que no solamente es el metro cuadrado y el cambio de uso del suelo que está generando valor, también los municipios, los gobiernos locales también deben de entender que también se llevan una responsabilidad de servicios, infraestructuras, y esto es algo muy importante que no solamente está aprendiendo en México en los últimos años, en la última década, construir y hacer ciudad integral son dos cosas muy distintas. Y los últimos, pues llegando de Hábitat 1, los encuentros más internacionales de United Nations de ONU Habitat, nos damos cuenta que fuimos enfocados en los últimos 40 años en producir bien, pero no fuimos pensando en planear nuestras ciudades. Y esto a mí me gusta mucho hacer ya una diferenciación entre la planificación y la gestión del territorio. Y creo que necesitamos allá tener una manera eficaz como estamos gestionando nuestro territorio. Esto es un reto grande que estamos confrontando, pero también tengo mucho fe en ese sentido, también desde una perspectiva académica, que podemos contribuir a esto. Y por lo tanto, creo que eso es también el rol importante de las universidades, para servir como un observatorio social que pueda contribuir a políticas territoriales, a políticas urbanas, que al mismo tiempo también está formando los nuevos tomadores de decisiones, las nuevas generaciones, refiriendo a los alumnos, que obviamente también nos debemos de preparar de manera eficaz en esos sentidos también. Y pues yo tengo mucho fe que América Latina tiene un camino muy próspero en ese sentido, que logramos ciudades integrales que no deben de excluir, ¿no? Porque muchas veces tenemos unos retos sociales, y esto es algo que, pues, ¿por qué estamos expresando gente? Pues son mecanismos de la producción del suelo. Pues si no entendemos qué es la producción del suelo, si no entendemos qué son las consecuencias de todo esto, no estamos produciendo conocimiento profundo para una administración eficaz del territorio. Ya estoy muy claro. Esto es también algo muy importante que yo veo también de una responsabilidad académica, que lo académico debe de acercarse más a los tomadores de decisiones, contribuir en ese sentido, porque estamos generando, supongo, el conocimiento más reciente que existe, pero por otro lado también tenemos una postura muy crítica en estos temas de planeación, pero muchas veces no estamos dando no estamos brindando esta conectividad que necesitamos, que las cosas se hagan en realidad. Y esto es algo muy importante, que allá estoy muy práctico en ese sentido. Si la investigación no contribuye
contribuye a un cambio en el paradigma, que no contribuye a un impacto social que da resultados a la sociedad, pues no estamos perdiendo una gran margen de oportunidad. ¿Podemos darle clic, por favor? Esto es algo muy importante que debemos de entender. Por una parte, pues si estamos hablando sobre el territorio, debemos de entenderlo como un bien común, es de todos los recursos naturales, como la ciudad también es un bien común. Obviamente estamos distribuyendo este bien común también en bienes privados, pero lo más importante es quién debe de tomar el rol para ordenar todo esto. Quién ponga las reglas al juego para entender la regularización del suelo y también quién debe de tomar este control. América Latina, como el caso de México, está llegando de una perspectiva en las últimas décadas donde creo hay una percepción de ausencia que los gobiernos están tomando el rol fuerte en planear y ordenar el territorio. Ya estamos en el camino para retomar esto y algo muy importante va a ser que si estas reglas, si este control ya lo estamos reestabilizando, debemos de entender qué estamos haciendo con esto. El control debe contribuir a proteger el bien común. Allá también debemos entender que necesitamos procesos transparentes, entendibles de la planeación, porque muchas veces pues la participación social, como lo fue mencionando el maestro Hugo en ese sentido, muchas veces hay como un margen de interpretación que hay una simulación de la participación en los instrumentos de planeación. Y creo que tenemos muchos ciudadanos que tienen muy claro que necesitan. Lo único que nos queda es cómo damos voz a esos ciudadanos que pueden contribuir a la gestión de los instrumentos de planeación. Y no solamente se trata de hacer como nos gusta mucho hacer planos en los escritorios, pues no se trata de ese plano que después que lo consultas con los ciudadanos, oye, ¿te parece? No, es como que tenemos una interacción constante, permanente, cómo estamos construyendo nuestros instrumentos de planeación y para qué sirven, porque si estamos dando referencia a políticas urbanas, políticas territoriales, debemos de entender que esto es un proceso de un acuerdo social político, y antes de lo político es un acuerdo social. Y esto nos da mucha oportunidad, también retos en la construcción de los instrumentos de planeación. ¿Estamos aquí, por favor? ¿A qué me refiero? Debemos de poner reglas claras a la producción del suelo, porque muchas veces yo tengo como una percepción que unos ciudades en América Latina están como creciendo como un organismo autónomo sin planeación. Y creo que debemos de retomar esta perspectiva, ¿no? Poner las reglas claras al juego. Y esto no se trata de restringir, al contrario, la buena planificación urbana, la buena planificación territorial nos va a dar resultados favorables a todos. No se trata de restringir la especulación inmobiliaria, no se trata de restringir procesos de participación, se trata de poner reglas claras a este juego que deben de ser transparentes y aplicables a todos, sin excepciones, y debemos de entender que así podemos potencializar el éxito que vamos a tener o los resultados que vamos a tener. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Entender que necesitamos una visión al futuro. Algo muy importante en esta percepción es que necesitamos tener paciencia, porque los instrumentos de planeación no vamos a lograr de un día al otro. A mí me encantan esos tipos de programas que están copiados y pegados y que salen de un día al otro día entre un escritorio y después se están aprobando. No, debemos de entender también muy claro cómo se está conformando nuestro territorio, cómo estamos tomando medidas para tener información sobre el territorio, como lo está mencionando la persona representando el registro catastral de Guatemala. Debemos de entender que estos datos no solamente estamos generando para que se queden en un escritorio, no, debemos de usar estos datos. Y muchas veces estamos confrontando retos en el sentido que estamos construyendo instrumentos de planeación estáticos. Tenemos un plan y después estamos satisfechos con este plan para los próximos 5 años o la próxima década. No,
Como el territorio se está transformando cada día y es dinámico, también debemos entender que los instrumentos de planeación deben de ser dinámicos, que estamos actualizando con la información más reciente que necesitamos para la mejor toma de decisión. Debe tomar esta perspectiva y que eso se trata también del ordenamiento territorial. Si no pensamos desde una perspectiva de los recursos naturales, de una perspectiva de cómo vamos a cuidar este bien común, estamos perdiendo una oportunidad. Creo que ya hay mucho potencial en ese sentido para potencializar también los instrumentos de planeación por su escala y por su impacto. Y algo muy importante también es que debemos entender que debemos tener un constante debate público-privado de acción hasta dónde queremos llegar, porque muchas veces tenemos muy claros que la iniciativa privada está buscando sus beneficios. Esto no está mal, la especulación inmobiliaria existe desde la fundación de las ciudades. Lo que es un reto es si tenemos especulación inmobiliaria sin regularización y sin reglas claras a la producción del suelo. Y obviamente también debemos entender que esto debe de ser una negociación entre los principales intereses que estamos manejando en la perspectiva urbana. ¿Cómo está aquí, señor? ¿Señor? Va a ser un breve resumen. Muchas veces nos estamos enfocando en instrumentos de planeación. Y tenemos como la sensación que esos instrumentos de planeación nos van a resolver todo. Si no tenemos información, mi duda sería menos como académico, más como ciudadano. A ver, si no existe información actualizada desde nuestro territorio, ¿cómo estamos construyendo estos instrumentos de planeación? Si no tenemos procesos de participación social, ¿cómo estamos validando que esto es algo que requiere después la ciudad? Y tenemos muchos expertos, los ciudadanos saben exactamente qué necesitan en su barrio, van a saber exactamente qué necesitan de infraestructura, servicios y todo. Por esto, ¿qué necesitamos hacer? Dar voz a la participación ciudadana. Esto es algo muy importante para la construcción de los instrumentos de planeación. El ejemplo más adelante que les voy a presentar con Guadalajara tiene una representación clave de la participación ciudadana para dar voz a los expertos que tenemos en nuestras ciudades, que son los ciudadanos, y darle voz a expresar sus necesidades que necesitan. Por esto, como les estoy comentando, la planificación urbana y sus instrumentos de planeación como el ordenamiento territorial debe de tener una perspectiva clave de tener los datos más recientes. Yo que necesitamos un monitoreo constante, permanente de nuestro territorio y actualizar la información que estamos teniendo. Porque ¿qué hacemos? Estamos haciendo un metro cuadrado y le damos un uso con los instrumentos de planeación. Pero mi duda sería cómo estamos tomando esas decisiones sobre este metro cuadrado. Muchas veces estamos como en un proceso que no entendemos la producción del suelo urbano. Obviamente estamos teniendo distintos intereses dentro de nuestro esquema de la producción del suelo urbano, pero yo digo, si no tenemos identificado por dónde va qué visión tenemos, y si dejamos esta parte con ausencia del control por parte del gobierno, estamos en un sistema que podemos mejorar, donde tenemos un espacio de oportunidad para generar mejores resultados. Y esto va a ser algo clave que debemos de entender cómo se están evolucionando nuestros fenómenos territoriales, nuestros fenómenos urbanos, y hasta dónde estamos llegando. Porque una preocupación grande que tenemos es como que estamos creciendo con nuestras ciudades, que tenemos ciudades que ya el gobierno local ya no puede brindar los servicios y la infraestructura porque tenemos un tamaño de superficie urbana que no alcanza para el presupuesto público. Y esto es algo muy importante. ¿Qué son las consecuencias de nuestra toma de decisiones en el territorio? Y hasta dónde estamos evolucionando. Y allá entra también un punto clave. No solamente es la perspectiva urbanística, no solamente es la perspectiva de la gestión del territorio, también debemos entender la parte legal y la parte del financiamiento, porque todo ese sistema de manera conjunta es un sistema complejo que se está articulando en una manera dinámica. Y yo insisto, si queremos tener instrumentos de políticas territoriales, políticas urbanas, deben de tener una dimensión social y la dimensión política. Y yo digo claramente, si todos nuestros nuevos presidentes municipales
se están haciendo la vuelta a los buenos ejemplos de una buena gestión urbana, como en Bogotá, como en Medellín, al inicio de sus administraciones. ¿Por qué no logramos que en 5 años llegan los alcaldes de otras partes de América Latina y llegan acá porque están verificando allá el potencial de los instrumentos de planeación que existen? Porque muchas veces estoy como escuchando como el ejemplo de Guadalajara también. No, esto no se puede. Sí se puede, pero es un sistema complejo. Debemos de analizar bien hasta dónde podemos llegar y cómo lo logramos, porque uno de los grandes retos donde yo insisto mucho es en procesos de investigación y la construcción de los instrumentos de planeación tenemos muy identificado qué es el problema, qué es la temática que queremos intervenir, que queremos cambiar, pero el punto es, yo voy más, ¿cómo lo logramos? Porque el cómo no tenemos resuelto. Y allá insisto yo que necesitamos como tipos de laboratorios urbanos, laboratorios territoriales, que nos permiten probar cosas, entender, avanzar, porque estamos haciendo algo que no tenemos el conocimiento profundo hasta dónde vamos. Pero no pasa nada en el sentido que no hay como error que podemos cometer. El único error que sería, que existe o que sería posible es no pensar en políticas territoriales y políticas urbanas. Y esto es lo más importante que yo entiendo. Si no entendemos los mecanismos, cómo se está produciendo nuestro territorio, qué intereses tenemos, hasta dónde podemos crecer, estamos perdiendo una gran oportunidad. Y allá entro también yo desde una perspectiva pues, de la información. Si no entendemos, por ejemplo, en nuestras ciudades, qué son los intereses de la especulación inmobiliaria, pues cómo vamos a planear desde una perspectiva de la gobernabilidad una intervención que está favoreciendo a proteger el bien común. Y esto es un reto considerable que desde mi punto de vista no tiene resuelto ninguna ciudad en América Latina para entender cómo estamos produciendo nuestro suelo. Sí estamos dando valor al metro cuadrado, sí estamos cobrando ingresos catastrales, pero no estamos pensando qué hace la intervención estatal en favor de la producción del suelo urbano. Y esto es algo que yo veo mucho potencial para seguir en esta perspectiva de la planificación. No solamente la planificación urbana, la planificación territorial, para entender a distintas escalas el impacto que necesitamos. ¿Podemos estar aquí, por favor? Por esto, algo muy importante es, debemos de tener paciencia, porque las cosas no salen de un día al otro. Yo desconfío mucho de esos instrumentos de planeación que salen de una semana a otra, porque creo que necesitamos primeramente tener un diagnóstico profundo, entender qué son nuestros retos y cómo los vamos a intervenir para tener un mejor resultados. Necesitamos una visión del territorio hasta dónde vamos a llegar. Esta visión debe de ser independiente de los intereses políticos, de los intereses sociales. Eso debe de ser un constante debate, debe de ser un proceso intocable que nos da un camino a mediano o largo plazo, porque uno de los grandes retos que tenemos, que estamos confrontando, en Guatemala tenemos 4 años de municipios, ¿no? de la administración pública, ¿no? Pues lo que pasa, lo mismo como en México también, ¿no? En México tenemos 3 años, los municipios. ¿Qué pasa? Nueva administración, no da cuenta y regresamos otra vez al inicio. No estamos dando pasos importantes para dar continuación a estos instrumentos de planeación. Es como correr un maratón, pero cada 3 kilómetros nos regresan otra vez al inicio, ¿no? y nunca vamos a cumplir esta meta grande que tenemos. Y esto es algo también que debemos de entender. La parte precisa, sin políticas territoriales, un acuerdo político-social, debemos de entender que lo político va a cambiar, pero la continuación deben de ser los proyectos a mediano o largo plazo que dan continuación. Tampoco se trata de un gran reto que también conociendo como la etapa como funcionario público es que cada 3 años no solamente cambia la perspectiva política o cuando en nuestra perspectiva política, también cambian los tomadores de decisiones en las oficinas responsables con temas de ordenamiento territorial. No estamos dando continuación a los proyectos. Esto es algo que debe de reflexionar América Latina como México en esta perspectiva y otros países, donde nos estamos poniendo retos en la gestión del territorio. Y la segunda parte, y esto es algo que estoy observando con este viaje acá, bastante interesante,
dependemos mucho en los procesos de planificación territorial de la voluntad política. Si los políticos entienden que la buena planificación territorial está generando valor, este valor va a dar un beneficio a la sociedad. Y esto es algo que puedes, pues, resumir, ¿no? En ese sentido, pero no van a ser proyectos o resultados inmediatos, pues también necesitamos ese tipo de paciencia que nos permite elaborar estos procesos, y debemos de entender que la planificación territorial debe pensarse y debe interpretarse como un acto político y un proceso político que está dando resultados. Como lo está mencionando el Dr. Jan Kloss, el secretario general de United Nations, del programa de Hábitat y Desarrollo Urbano, la buena planificación territorial, como la buena planificación urbana, va a beneficiar al bien común y va a beneficiar a la sociedad. Solamente debemos de pensar en una cosa: si estamos generando buenos elementos positivos para la sociedad, ¿qué hacemos con esta plusvalía que estamos generando? Algo muy importante, por ejemplo, es, y esto también regresando al punto de la producción del suelo urbano, debemos de pensar en nuevos conceptos. Si hacemos una intervención estatal de obra pública, de una calle, ¿qué pasa con los terrenos al lado? Se están subiendo los valores, se están transformando los valores en ese sentido. Pero, ¿quién debe tener el control sobre el suelo urbano? Pues el gobierno. Pero muchas veces, pues lo insisto, si no entendemos la producción del suelo urbano, con sus mecanismos, sus resultados, tampoco vamos a pensar, porque muchas veces, cada vez que yo escucho como tratando proyectos con el sector público, es qué padre, qué bonito, pero no tenemos presupuesto. Y este puesto que tenemos que pensar: la intervención urbanística, la intervención territorial, la intervención legal para hacer accesible a estos proyectos de una manera integral y de los distintos niveles de gobierno, como de manera vertical, como de manera horizontal. Y por otro lado, también debemos de pensar en procesos de financiamiento. Y si yo digo, si la especulación inmobiliaria tiene un beneficio directo, ¿dónde se queda este beneficio, por ejemplo, de esta calle que estamos construyendo? 100% en la iniciativa privada, 100% en la bolsa de los dueños de la tierra, en el bien privado. Pero ¿quién fue generando la plusvalía? ¿Quién fue generando con su obra pública, con el presupuesto público, por ejemplo, que el metro cuadrado sube en esta tierra? La intervención estatal, la intervención pública en ese sentido. Por eso también debemos de empezar a pensar en nuevos mecanismos, cómo estamos cobrando plusvalías. Porque sí estamos cobrando, yo tengo entendido en Guatemala se está dando un valor catastral también, que es un insumo directo para los municipios y los gobiernos locales. Pero ¿qué estamos haciendo? No estamos generando valor de la realidad de la intervención. Debemos de pensar, por ejemplo, cómo podemos retraer una participación de esta plusvalía que se queda 100% en la iniciativa privada para hacer otros tipos de financiamientos. Y es un sistema complejo, pero debemos de empezar a construir. Y esto es algo muy importante donde yo veo mucho potencial. Pero por otro lado, si damos la referencia en el periurbano, que no tenemos, que sí estamos creciendo como ciudad, pero que no tenemos la posibilidad de brindar los servicios y la infraestructura, la ausencia de financiamiento, allá hay mucho potencial. Yo insisto pero esto no vamos a resolver desde una perspectiva urbanística o territorial, esto solamente vamos a resolver desde una perspectiva multidimensional para pensar nuevos financiamientos para nuestras ciudades. Esto es algo que podemos lograr y confío mucho en esto, porque para mí no cuenta la excusa, las condiciones que tenemos por la ausencia de presupuesto. Eso no cuenta. ¿Quién maneja el presupuesto? El gobierno. Pues si el gobierno no puede cobrar bien sus intereses, no tiene la percepción del valor que está generando con una buena gestión del territorio, ya estamos perdiendo un gran margen de oportunidad. Y esto es como algo muy interesante, donde yo digo que no necesitamos excluir ninguna persona de nuestro territorio, que no necesitamos procesos de exclusión, que no necesitamos procesos de exclusión. Allá podemos tener distintos mecanismos que nos pueden favorecer para retraer a la gente de un proceso de inclusión. Yo sé que se escucha muy poético, pero sí se puede. Solamente debemos de pensar
cómo logramos estos procesos de una manera mucho más integral. ¿Estamos aquí? Y esto también, algo esencial, llego a la perspectiva de la geografía, que es una ciencia que nos permite integrar distintas perspectivas económicas, sociales, espaciales y muchas perspectivas más para conectar. Y eso es uno de los grandes retos que yo estoy identificando como otros investigadores también, que la toma de decisión sobre la gestión del territorio en la perspectiva institucional, estamos fragmentando toda la perspectiva de las responsabilidades. ¿Cuántas instituciones tenemos que están duplicando responsabilidades sobre el mismo asunto? Y si no es duplicar o triplicar o el punto es, ¿y cuántas instituciones tenemos que no están tomando esas decisiones y tenemos una ausencia para tener este control sobre el suelo? Y esto es algo que debemos de pensar también, cómo hacemos mucho más eficaz este proceso. Y por otro lado también debemos de entender que la escala territorial es algo esencial para la construcción de nuestros instrumentos de planeación. Yo sé que América Latina tiene un gran reto con los gobiernos locales, con los municipios, con sus autoridades, con su estatus autónomo, sobre la gestión del suelo urbano, sobre el suelo pues del municipio. Pero debemos de pensar, por ejemplo, recursos naturales, una cuenca, una red hidrográfica, no está respetando los límites municipales. Tampoco tendrían con la expansión urbana, con procesos de evolución del fenómeno urbano, tampoco los límites urbanos están respetando nuestros límites administrativos, que son plenamente administrativos de los límites municipales. Por eso, ¿qué debemos de hacer? Otro tipo de colaboraciones. Ya debemos de pensar, no me gusta tanto la perspectiva, porque ya se habla mucho del fenómeno urbano en América Latina, sobre un fenómeno metropolitano. ¿Qué es metropolitano? Pues para mí es colaboración intermunicipal. Y esto es algo importante que debemos de entender. Si nuestras ciudades están creciendo en distintos municipios y no tenemos la facultad jurídica para tomar decisiones sobre la entidad completa, pues ¿qué debemos de hacer? Adaptar nuestra normatividad urbana en una perspectiva real, en ese sentido, para la mejor toma de decisión. Y lo mismo, no debemos de ver las sociedades como procesos aislados. No es una ciudad y otra, es una red de sistemas urbanos que tiene interacciones. Y si el gobierno federal no entiende la perspectiva de la importancia para hacer planes de ordenamiento territorial desde una perspectiva integral, creo que estamos perdiendo mucha oportunidad. Porque yo digo lo mismo, ¿por qué tenemos tanta gente que está buscando las ciudades? Porque están buscando ventajas, beneficios. Y allá podemos potencializar los impactos con una buena gestión y una buena planificación de los resultados y beneficiar a la sociedad. Y también debemos de entender que debemos de definir competencias y también esto es algo clave para mí. El proceso, y eso es el gran reto que estamos confrontando, que no tenemos procesos integrales, verticales como horizontales en los niveles de gobierno que están coordinando los procesos. Y allá tenemos de pensar cómo logramos eso desde una perspectiva mucho más integral. ¿Podemos estar aquí, por favor? Bien, esto como ya fue un poco más de introducción, pero esto como una perspectiva, como yo estoy interpretando las perspectivas políticas territoriales urbanas. Me gustaría invitarles allá a conocer más el trabajo que hicimos en Guadalajara. Guadalajara es en el occidente del país de México, la segunda ciudad más grande en población absoluta. Tenemos en el estado de Jalisco, tenemos 9 municipios y estamos viendo acá en tono gris el área urbana construida ya existente. ¿A qué me refiero? Debemos de entender la escala. Si el fenómeno urbano no respeta los límites municipales y no tenemos la posibilidad, porque México también está confrontando los mismos retos como otros países de América Latina, que todos los municipios tienen autonomía sobre su territorio, estamos perdiendo una oportunidad. ¿Qué necesitamos? Una perspectiva intermunicipal. ¿Cómo está aquí? El proyecto se está elaborando en conjunto con el Instituto Metropolitano de Planeación. ¿Qué es el Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana? Es un ente no gubernamental, plenamente técnico, que se hace responsable para los procesos de planificación
de todos los 9 municipios del área metropolitana. Este instituto forma parte de un régimen de la coordinación metropolitana. El Estado de Jalisco fue iniciando en 2008 y ratificando en 2014 una propuesta de modificar la mejor manera de gestionar el territorio en una perspectiva metropolitana. El régimen de la coordinación metropolitana tiene una representación política, que son los 9 alcaldes, los presidentes municipales del área metropolitana, más la perspectiva estatal, porque debemos de entender lo metropolitano, tenemos entre lo municipal y lo estatal. Y allá debemos de lograr mecanismos que nos hacen una posibilidad de gestionar de manera más eficaz pues esta realidad urbana que estamos enfrentando. Por eso hay una representación política que es la punta de la coordinación metropolitana. Por otro lado, hay un instituto plenamente técnico, el Instituto Metropolitano de Planeación, que se encarga de los procesos de planeación a nivel intermunicipal. Y también existe una representación ciudadana, participación social, a través de un consejo de ciudadanos. Cada municipio está eligiendo a 2 titulares de ciudadanos que están dando voz y su opinión ciudadana y procesos de participación ciudadana desde una perspectiva intermunicipal también. Por eso tenemos 3 niveles de participación en ese sentido. ¿Estamos aquí? ¿Qué es el reto? Pues la gobernanza metropolitana como la gobernanza de nuestro territorio. México ya fue entendiendo también, regresando allá de Quito, Ecuador, en octubre de 2016 con la nueva agenda urbana y Habitat 3, México ya fue entendiendo que necesitamos una coordinación multinivel para gestionar nuestro territorio. Y esto implica, si estamos aquí, una percepción que estamos enfocando en la perspectiva territorial y que estamos traduciendo esta perspectiva territorial también en una perspectiva urbana. ¿Hacemos clic, no? ¿Qué es nuestro reto? Y eso no solamente aplica a México. Que nuestros fenómenos urbanos están creciendo afuera de los límites municipales. Y esto es algo que la perspectiva administrativa, la perspectiva pues, de la gestión, no nos permite tomar toda la entidad como una entidad completa. Por esto, ¿qué está entendiendo México? Que se requiere pensar en otros tipos de colaboraciones. Si no estamos midiendo con la intervención en la toma de decisión el fenómeno completo, estamos en un reto. ¿Estamos bien? Y algo donde yo insisto mucho desde una perspectiva de la escala, desde una perspectiva de generar datos, si no tenemos una perspectiva clara, ¿cómo generamos datos que nos funcionan para la mejor toma de decisión en nuestro espacio? Creo que estamos perdiendo una oportunidad. Y allá insisto yo, muchas veces no es la falta de datos que existen, pero muchas veces no tenemos datos confiables, no tenemos datos claros, no estamos siguiendo una metodología clara que nos permite interpretar. Y esto es algo que debemos de entender, que debemos de pensar, y creo que allá veo el rol clave de las universidades y de nuestros alumnos en la participación de las metodologías, cómo generar datos que nos permitan la mejor toma de decisión en el territorio. Porque muchas veces solamente ¿qué estamos haciendo? Nos gusta cuantificar metros cuadrados y darle un uso. Pero no sabemos sobre amenazas naturales, no sabemos sobre amenazas sociales y estamos tomando decisiones ya como pues algo ciego, ¿no? En ese sentido. Y creo ya estamos en una otra etapa donde podemos brindar mucho más detalle, mucho más precisión de acercarnos a la mejor toma de decisión que necesitamos. Eso es como public decision making, ¿no? Es como la toma de decisiones de lo público, de la responsabilidad. Si yo digo, si estamos permitiendo desarrollos urbanos en áreas donde sabemos que tenemos una amenaza de un riesgo natural, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de brindar mejores servicios a nuestros clientes. ¿Y quiénes son nuestros clientes? Pues los ciudadanos, entonces una perspectiva integral. Por esto, allá también todo lo que vamos a ver más adelante ya se está elaborando con sistemas de información geográfica. ¿Por qué con sistemas de información geográfica? Yo digo cada vez, muchas veces yo tengo entendido que están aprendiendo sistemas de información geográfica, ¿no? ¿Para qué les sirven? Para construir bases de datos, ¿no? Porque muchas veces estamos pensando como representación visual de la información. Pero no se trata
normalmente digo, como con los arquitectos digo, ¿se escucha también así, no? Sí. Con los arquitectos cada vez digo que tienen un rol muy fuerte en temas de la toma de decisión, de planificación, de ciudad y todo. Digo, como sistemas de información geográfica son como un AutoCAD conjunto con un Excel y te permite una decisión clave para construir bases de datos. ¿Y qué necesitamos? Entender que lo valioso no es la representación de los mapas, lo valioso que es la base de datos que podemos consultar. ¿En qué sentido? Para la mejor toma de decisión que necesitamos. Cruzar capas, cruzar información, y ya debemos de actualizarnos a la realidad que las herramientas más recientes que tenemos, ¿no? Las herramientas van a cambiar, porque yo insisto cada vez a los alumnos, no se casan con sistemas de información geográfica, porque en 5 años va a cambiar, puede transformarse. Debemos de llegar con las herramientas más recientes que nos permiten la toma de decisión. Y si estamos hablando, por ejemplo, de generar datos, obviamente también a mí me encantan esos tipos de bases de datos, donde alguien te dice, pues aquí está. Oye, ¿y cómo se fue generando? ¿Qué fue el criterio? ¿Qué datos son? Ah, no sabemos. Fulano lo fue haciendo. También debemos de pensar y esto con una reflexión crítica sobre la información que estamos teniendo. Porque si la información no está actualizada, si la información no tiene un criterio claro, si la información, esto pensando desde una perspectiva de los gobiernos federales, si la información no está unificada y homologada en el sentido que es comparable, ¿cómo vamos a tomar acción desde una perspectiva de la planeación territorial? Y estos son muchos pasos importantes que debemos de entender, que nos permite, por ejemplo, la mejor toma de decisión, como lo está haciendo ahora México. México está llegando a esta contribución de la nueva ley de asentamientos humanos, plan de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Fue una adaptación a través del Cumbre Nacional de Hábitat 3 en Quito para actualizar su marco de referencia de la normatividad territorial. Pero México fue entendiendo que no debemos de enfocarnos más en políticas aisladas de construir vivienda, que debemos de pensar más el territorio desde una perspectiva integral. Y yo insisto mucho que antes de autorizar desarrollos de casas, de vivienda, debemos de cumplir con los servicios, con la infraestructura, con todo lo que tenemos la necesidad que nuestros ciudadanos pues están teniendo una accesibilidad, una planeación integral y una gestión del territorio integral. ¿Estamos claros, señor? ¿Qué es el reto? Antes de presentarles allá el trabajo que hicimos en Guadalajara con el primer plan del ordenamiento territorial a una escala metropolitana, me gustaría que también entendemos los retos de la expansión urbana que estamos confrontando. ¿Damos clic? Y esto es algo muy importante. Y que estamos viendo acá es como una perspectiva de la producción del suelo. ¿Qué estamos viendo? El centro, el valor del suelo y la distancia. Obviamente estamos generando distintos valores al metro cuadrado por esos dos conceptos. Muchas veces estamos culpando de manera falsa y no justificada la pobreza, la ausencia de recursos para la expulsión de las personas. No es la toma de decisión de los actores socioeconómicos solventes de alto nivel que pueden actuar dentro del territorio. Por esto insisto, si no entendemos la producción del suelo, no vamos a tener proyectos integrales que están midiendo la realidad que estamos teniendo. Y yo tengo muy claro que los instrumentos de planeación no deben de ser algo estático, porque muchas veces estamos como ya existe y con esto rige. No, debe de ser algo dinámico que se está actualizando con la información más constante, más actualizada, a través de un monitoreo constante del territorio donde estamos actualizando nuestra información. ¿Estamos bien? ¿Qué se fue logrando en Guadalajara? El POCMET es el primer plan de ordenamiento territorial a una escala metropolitana. El trabajo se fue realizando desde una perspectiva de la asesoría con el Instituto Metropolitano de Planeación. El proyecto que me tocó con mi equipo fue como la unificación y la homologación de los instrumentos de planeación de los municipios para incorporarlo en una base de datos de sistemas de información geográfica, y el instituto con otros consultores después lo fue reduciendo al primer plan a una escala metropolitana.
Y es el primer plan a escala metropolitana que existe en México. Y esto también es algo muy importante para entender. Debemos de quitarnos esta perspectiva de los tres niveles de gobierno. El territorio, el fenómeno urbano no está respetando esto. Cuencas, como la red hidrográfica, no está respetando límites municipales. Debemos de pensar en otros mecanismos de gestionar el territorio, por escalas, y hacerlo operativo desde una perspectiva de la conectividad, por ejemplo, en este caso de la escala metropolitana, desde una perspectiva de la colaboración intermunicipal. El POTMET, el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, ya se fue ratificando el último año en abril, en junio de 2016, y ya rige la actualización de los instrumentos de planeación de los municipios. ¿En qué sentido? El POTMET da la referencia a la zonificación primaria que rige y que dirige en el que coordina la percepción de ciudad hasta donde crecer. Si damos clic, señor. Esto que estamos viendo acá, y por esto insisto, no solamente debemos de pensar en instrumentos de planeación en los 500 páginas que nos gustan mucho en los documentos, debemos de pensar cómo hacemos operativo todo esto. Y una representación muy clara también debemos de entender. Los sistemas de información geográfica nos permiten traducir políticas territoriales a una referencia geográfica. Y eso nos permite dirigir, por ejemplo, los proyectos a mediano o largo plazo. Esto que estamos viendo acá es esta referencia que les estoy comentando de la unificación y homologación de los instrumentos de planeación de los municipios. Y esto es algo también muy importante, y insisto, necesitamos paciencia y tiempo para desarrollar los proyectos. Esto que estamos viendo son más de 150,000 polígonos que se fueron traduciendo de las bases de datos originales. Traducirlo de papel, a mí me tocaban municipios que fueran haciendo sus instrumentos. Lo siento mucho si a alguien encanta AutoCAD, pero AutoCAD no funciona para la elaboración de instrumentos de planeación, punto. ¿Por qué no funciona? Porque solamente es una representación visual. No necesitamos la representación visual, necesitamos los bases de datos que nos permitan la mejor toma de decisión. Y eso también para los trabajos cadastrales y todo, necesitamos entender cómo logramos hallar bases que tienen la posibilidad de una interoperabilidad, en el sentido que toda la gente, todas las instituciones que necesitan acceso a la información para la mejor toma de decisión, tienen acceso a esta información. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo una base de datos. Esto es como el insumo básico de la unificación y homologación de los instrumentos de planeación de los 9 municipios. Unos alcaldes se equivocaron porque dijeron, este mapa ya tenemos nuestro plan de ordenamiento territorial metropolitano. No, es una perspectiva egoísta de los 9 municipios buscando sus propios intereses. Solamente está copiado y pegado de manera conjunta. Debemos de entender que la perspectiva municipal es otra cosa como la perspectiva metropolitana hasta donde debemos de llegar. ¿Damos clic, señor? Y esto, ya regresando a la imagen del inicio, ¿no? Pero ya tenemos un poco más la perspectiva de qué potencial tenemos y qué beneficio podemos tener para pensar un poco más el territorio desde una perspectiva mucho más integral. ¿Damos clic? Y algo que obviamente yo fui poniendo como la duda, ¿qué va a pasar con la expansión urbana? Obviamente también porque muchas veces estamos como, tenemos un reto grande, porque nos toca algo, planear el futuro que no sabemos qué es. Y esto es como algo que necesitamos datos para tener como esos pronósticos, esos escenarios hasta dónde vamos a llegar. Esto es algo muy complicado. Por ejemplo, yo no confío mucho en estos pronósticos con cuánto va a crecer la población, porque no tenemos ya como la tendencia clara y los mecanismos claros cómo hacerlo. Pero sí debemos de pensar, por ejemplo, hasta dónde podemos crecer. ¿Qué estamos viendo en este mapa? Estamos viendo en tono amarillo, estamos viendo la área urbana ya existente. En tono naranja estamos viendo las declaraciones todavía de los municipios municipales en la área metropolitana que están declarando una tercera parte más de superficie con una proyección de crecimiento. ¿Por qué piensan que están haciendo esto? ¿Por qué el municipio acá, por qué el municipio de Zapotlanejo, que es un municipio plenamente rural, por qué piensan que está declarando todos sus reservas territoriales en esta área? Porque quiere que la ciudad llegue, ¿no? ¿Por qué lo quiere? Porque tiene claro que va a tener ingresos directos a través de ingresos catastrales.
Por eso insisto, pero esto no es una perspectiva metropolitana, no es una perspectiva de sustentabilidad. ¿Qué se requiere? Pues pensar, por ejemplo, esto. ¿Damos clic, señor? Repensar esto. Algo muy interesante que yo insisto también, solamente para mostrar unos resultados del trabajo. Esto que estamos viendo acá, el área metropolitana tiene una superficie de 650 kilómetros cuadrados. Tenemos casi 10%, poco menos de 10%, donde los municipios, esta perspectiva de los conflictos municipales, es una perspectiva de los municipios, los niveles municipales. Tenemos 55 kilómetros cuadrados, donde un municipio está pensando que es su superficie, el otro municipio está declarando la misma área también como su propiedad de la tierra. Y esto es algo donde yo digo, a ver, es un reto, ¿no? ¿Cómo es posible que tenemos gente que están contribuyendo sus contribuciones municipales en un municipio, pero por otro lado después están teniendo los trámites en otro municipio? Esto es algo que es una falla de la escala y de los procesos de planeación. Yo insisto, si no tenemos en claro las distintas escalas de planificación, pues estamos reproduciendo un error. Y esto es algo que... Y tampoco va a ser fácil esto. Uno de mis ex colaboradores fue como diciendo, a ver, es muy fácil. Pegamos las dos líneas y lo juntamos y con esto ya después, sí, eso es la intervención urbanística o territorial. Pero también hay una parte legal y yo quiero ver al presidente municipal que dice, pues no, está bien, colega, te voy a regalar 10 kilómetros cuadrados, está bien. Y pero si no tenemos esto en claro, pues esas son fallas de planificación y esto donde yo digo claramente, no puede ser, y me imagino que hay muchos más ejemplos de estos en América Latina, no puede ser que así estamos haciendo la planificación. No puede ser que me tocaron municipios que no pueden juntar sus distritos urbanos porque los archivos no pueden, los laptops no pudieron cargar los archivos. Por eso ¿cómo vas a planear tu territorio si no tienes una macro perspectiva? Y todo eso son cosas donde podemos trabajar de una manera mucho más eficaz y buscar otros tipos de resultados. Damos clic, señor. Y parece un dibujo de Paint. Estos ya es el documento oficial del Plan de Ordenamiento Territorial. Esto que estamos viendo acá son los conflictos de límites municipales desde una perspectiva federal, estatal y municipal. Y yo digo allá, pues si esto es la realidad, pues ¿cómo estamos haciendo allá una perspectiva integral de planeación? Y yo insisto también, no se trata de planear ciudades, no se trata de planear áreas metropolitanas, debemos de pensar en otras escalas, regiones, conectividad. Y por esto ya necesitamos como una perspectiva integral de los ordenamientos territoriales que nos permiten allá tener una perspectiva mucho más clara. Si damos clic, señor. ¿Qué estamos viendo? Eso fue como la breve introducción, porque mis alumnos, pues es un documento de más de 500 páginas. Mis alumnos cada vez me preguntan, oye, ¿por qué es mucho para leer, no? Sí, pero hay un mapa central que te está representando todo. En este momento lo estamos viendo acá, que es la zonificación primaria que ya rige el proceso de crecimiento del área metropolitana de Guadalajara. ¿Qué estamos viendo? Que ya tenemos, por ejemplo, en una perspectiva de las reservas territoriales, de las reservas urbanas, ya tenemos corredores de restricción de crecimiento por necesidad que se van a abrir, por ejemplo, por demanda, si es necesario. También tenemos una perspectiva de áreas naturales protegidas hasta donde supongo que no vamos a crecer. Y esto creo es el gran valor que necesitamos. Y por eso insisto que necesitamos traducir nuestras políticas urbanas en sistemas de información geográfica para la representación legal o real del fenómeno, porque aquí estamos viendo obviamente distintas capas de información y si después estamos empezando a planear de esta base de datos ya es pública a través del Instituto Metropolitano, que todos los ciudadanos tienen acceso a esta información. ¿Para qué? Pues que pueden tomar su mejor decisión en el territorio. Yo insisto también, la información de los instrumentos de planeación, ¿quién lo está pagando? Nosotros somos los insumos y de las contribuciones de impuestos. Es información pública. No puede ser que los instrumentos de planeación están escondidos en el último escritorio donde nadie tiene acceso. Toda esta información debe de ser pública. Y
tenemos otros ejemplos en América Latina, como lo está trabajando, por ejemplo, Bogotá, con su catastro accesible hasta en el Internet, que esta información debe ser pública para la mejor toma de decisiones. Así estamos haciendo un favor como una plataforma a la mejor toma de decisión que necesitamos. Y esto es como la perspectiva que les quiso demostrar ya con Guadalajara. No se trata de promover el trabajo en Guadalajara, se trata de entender, porque tampoco se trata de copiar y pegar esquemas, se trata de entender qué es el valor, para qué te funciona, y se trata también de escuchar como un poco las perspectivas hasta dónde se puede llegar. Esto es un trabajo que estamos viendo, que empezó en 2014 y apenas se terminó. Por eso insisto, si los políticos no confían en la construcción de los instrumentos de planeación, estamos en un reto. Pero obviamente también se pueden imaginar que este instrumento también da alto valor a los políticos para promover. Por esto creo que eso es exactamente el punto que necesitamos negociar. La parte de las políticas territoriales, que debe ser el acuerdo social político que necesitamos. Porque muchas veces, ¿cuántas veces estoy yo escuchando que no se puede? No se puede total y tal cosa. Sí, hay retos, pero debemos de pensar, por esto voy yo. Tenemos muy claro qué es el problema, pero yo insisto, ¿cómo logramos que transformamos este reto en una ventaja más adelante? Y esto es algo que debemos de pensar y donde yo veo un rol clave de la participación social. Y la participación social incluye para mí las universidades, instituciones académicas, que deben de servir por un lado como un observatorio y por otro lado como contribuir el conocimiento más reciente que nos permite la mejor toma de decisión en el territorio. Porque yo digo claramente, todo se puede, solamente debemos de pensar cómo lo logramos y qué resultados y qué beneficios nos va a dar todo este proceso. Muchas gracias. ¿Vamos bien?